de la forma en que un paradigma genera procesos sociales y esos procesos sociales generan un tipo de persona que se va a desenvolver en la sociedad en la medida que cumple o no con ciertos requisitos que lo que entendemos por sociedad en cada época exige. Sociedad que está en función de una idea, que es una cosmovisión, un paradigma. Y eso cambia en cada época. A veces son 600 años los que un mismo paradigma se mantiene, a veces son 1500 años lo que puede llegar a durar un paradigma, por ejemplo, el caso de Ptolomeo con el geocentrismo. Y ojo, un paradigma no habla de que esté siendo cierto lo que está o falso lo que está. Es una idea. Puede ser un mito o un error también. Como el hecho de que la Tierra no es el centro. Y de hecho no hay un centro. Pero si hablamos del sistema solar, es el Sol el que tiene el centro de gravedad, la atracción la genera el Sol, y en torno a él giran todos los planetas. Y desde todos los tiempos se ha ido generando, no todos los tiempos, porque los ancestros sabían muchísimo más de lo que podríamos llegar a pensar e imaginar. Pero a ver, desde que conocemos datos científicos me refiero, la noción de intelecto, principalmente griego en adelante, con las mutaciones egipcias y árabes, recuerden que Europa fue invadido por los árabes y los egipcios formaron a los griegos y los árabes se formaron con los egipcios y así. Por ende, Hércules, Heracles, es Gilgamesh, el Gilgamesh mesopotámico, que es Osiris, que es Orión. Para allá vamos, para las estrellas, el conocimiento del cielo. Chacana, escalera al cielo, o puente al cielo. An, cielo. Chacana, Hanan Pacha, el mundo de arriba. Anunnaki, An. Vamos a ir al origen del origen del origen del origen del origen del origen del origen. Intentar ir al origen del origen del origen en algo que está ya más arriba de un paradigma que cambia cada 500 años, sino que una semilla que es ya, a modo de ejemplo, algo que nos lleva a que todas las raíces astronómicas, astrológicas, cosmológicas, mitológicas, humanas, independiente de la época, tienen la raíz hoy en toda la humanidad, hoy en toda la humanidad, en Mesopotamia. O sea, el mismo cielo mesopotámico es el mismo cielo entendido hoy, con, con ciertas constelaciones que se han agregado y modificado, con ciertos nombres que se han modificado en el tiempo. Por ejemplo, Escorpio ya no es un águila, y ahora está la constelación del águila. Entonces vemos un toro alado, por ejemplo, que es eh, la, el código Tauro-Águila, que viene a ser Tauro-Escorpión. Entonces hay lenguajes simbólicos ancestrales que hoy en día se utilizan, por ejemplo, o de amuletos de protección y cosas así, que son constelaciones. Entonces hay una creencia popular muy fuerte y arraigada con respecto a creer cosas que no tienen ninguna relación con la verdad.
De la misma forma que el geocentrismo y el heliocentrismo. El Sol, la Tierra, en fin. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, en cuanto a creencias espirituales, podríamos llegar a decir que hoy, la humanidad es la humanidad más ignorante. ¿Por qué? ¿Por qué somos la humanidad más ignorante? De todas las humanidades que hemos vivido. ¿Por qué creo que podríamos llegar a ser la humanidad más ignorante? Porque verdaderamente se adoran personas que son mitos, que responden a constelaciones, y las personas niegan que son mitos y mucho más constelaciones. Entonces, ¿por qué una persona podría negar algo? ¿Por qué la iglesia quiso que Galileo Galilei se retractara o si no lo mataran de la misma forma que lo hizo con con Giordano Bruno? ¿Por qué? Porque alguien podría burlarse de algo que, por ejemplo, podría yo estar diciendo en este momento. ¿Por qué un católico muchas veces me ha atacado? Invocando a todo un mantra jesuita, siendo yo cristiano, me refiero. ¿Por qué no se puede hablar de Jesús? ¿Por qué no podemos hablar de María? Me refiero fuera del mito religioso. Y hay quien podría ofenderse porque yo digo mito religioso incluso. O sea, si sus papás estuvieran escuchándome, probablemente ellos se hubiesen ofendido. Oiga, no escuche ese compadre, mira lo que está diciendo, está loco eso. No, hereje. No, son los nuevos anticristos, qué sé yo. Ya, si, donde sea, Satán. Y no. Hashve Shalom. Yo tengo también mis creencias. Mortales. Y tengo mis creencias. Tú tienes tus creencias. Bien. No muevas tus piedras, que son tus creencias. Pero, haz un esfuerzo por soplar la tierra, escarbar un poco y integrar la idea de que la esfinge durante 4000 años fue una cabeza, simplemente, porque estaba toda la base hundida en el desierto, estaba enterrada bajo la arena. Imagínense. Entonces, se nos ha dicho que las pirámides son tumbas. Una locura. Se nos ha dicho que antiguamente se creía en dioses. Una locura. Y todos hemos creído eso. Una locura. Una locura hemos creído. Pero ojo, no siempre ha sido así. Los ancestros y ancestras sí sabían un conocimiento. Y lo que ellos sabían es algo simple, que a veces suele ser muy complejo con el mar de desinformación que existe hoy, donde uno quiere entender, por ejemplo, de astronomía, y ya se dio cuenta que existe un término catasterismo, desarrollado por Erastótenes, que habla de que el catasterismo es una historia que cuenta un evento estelar y que esa historia, a modo imaginativo humano, porque una estrella nunca es un perro, pero si quien ve, el observador, modifica el universo, si vemos el cielo y yo estoy muy relacionado con los perros, voy a ver un perro. Entonces la constelación del perro, zodíaco, rueda de animales. Ese es el significado de zodíaco. ¿Por qué hay una serpiente en un templo?
¿Por qué hay una estrella de 6 puntas? ¿Por qué algunos tienen un sol en la cabeza? ¿Por qué todos hablan de Mercurio en alquimia? ¿Y por qué Buda significa Mercurio en sánscrito? ¿Y por qué también Mercurio significa Hermes? Pero ¿Buda existió o es puro tollo? ¿Me están diciendo que Buda no existió y es Mercurio? ¿Hermes me están diciendo que no existió y es Mercurio? No, tranquilos, tranquilas. Les dije que vamos a intentar separar lo cierto de lo falso, pero también hay que entender que la mente, con respecto a las tradiciones y lo que es cierto en el cielo, me refiero, se vuelve muy confuso en la tierra. Hay 2000 años prácticamente avalando una tradición, de la misma forma que 1500 años se creyó lo de la tierra, que hoy en día no ha perdido de ninguna fuerza. Símbolos, la cruz, Jesús, los tres reyes magos, María, que tienen mucha fuerza en la cultura. Entonces, hoy ya no hay una institución que persiga a alguien como yo que pueda decir esto. En el pasado sí lo hubo. Hoy ya no. Pero son ustedes los que hacen la persecución. Uno mismo. Con un paradigma que es invisible. Entonces existen los soldados del paradigma. Es un término que acuño en mi libro, Paradigmas, para describir a una mentalidad que perpetúa un paradigma de forma totalmente inconsciente e irracional incluso con lo que la persona cree. Pero es una fuerza ancestral, me refiero. Algo que es importante ir modificando. Una gran cantidad de símbolos que no son muy conocidos, reconocidos, que a simple vista, cuando uno los ve, pareciera que no tienen ninguna relación con el cielo. Porque la primera información que nos llega respecto a esos símbolos son creencias relacionadas a tiempos no más de 500 años, o de percepciones modificadas en torno a esos últimos 500 años aproximadamente, por hacer un dato me refiero, entendiendo un proceso que comienza con una revolución científica a nivel histórico y que en ese momento de la historia, luego de muchos años de inquisición, y con el cambio de paradigma que ocurre, gracias a cambiar la perspectiva de que la Tierra no está en el centro y el Sol girando en torno a ella, sino que al contrario, sino que está el Sol y los planetas girando en torno al Sol, como hoy sabemos, lo que conocemos por sistema solar. Fue ese el evento que ocurre históricamente en Europa, en donde se da paso a una llamada revolución científica que con el paso del tiempo da fruto a la tecnología, porque gracias a que Galileo Galilei desarrolla un telescopio y logra demostrarle a muchas personas a través de la tecnología que lo que Nicolás Copérnico estaba diciendo antes tenía razón, pero ya no era suficiente el argumentar algo, porque había una institución de poder religiosa que ostentaba mucho dinero, más del que hoy en día nos podemos imaginar, y que parte de su negocio era matar mujeres para quedarse con sus tierras. Dicho verdaderamente así fue, sin hacer un juicio. El juicio lo hará la causa y efecto de cada persona.
Sin embargo, parte del negocio de la iglesia era matar mujeres para quedarse con sus tierras. Es nefasto lo que estoy diciendo. Sin embargo, eso sucedió, parte de la historia. Una historia que aniquila la magia femenina, y no solamente la magia femenina en esa época, me refiero, y por ende el resurgimiento en esta época, sino que también da nacimiento a la locura, por concepto. Nace la locura en la historia. Y comienza a nacer la psiquiatría, los hospitales psiquiátricos. Se comienza a normar un uso horario. Nacen las 4 comidas. Nace la industrialización, fruto de la revolución científica. Nace el enciclopedismo, es decir, una organización del conocimiento en un solo libro. Y lo que está en ese libro es conocimiento, y lo que no está en ese libro no es conocimiento. Porque para estar en ese libro tiene que haber pasado un filtro metodológico basado en unas reglas del pensamiento escritas por René Descartes, aproximadamente en el siglo XVI, XV y XVI. En 1400 estaba Nicolás Copérnico diciendo: ¡Hey, la Tierra no es el centro! Galileo Galilei en 1606, Nicolás Copérnico tiene razón, y ese mago loco que anda dando vuelta también. Pero Nicolás Copérnico argumentaba, y Giordano Bruno era un mago, y a los magos y a las magas los mataban. Entonces mejor no utilizar argumentos mágicos, aparte no todos pueden salir de la Tierra simplemente. Mejor construir un instrumento universal, listo. Grandioso Galileo Galilei en ese sentido. Francis Bacon, Johannes Kepler. Kepler, un geómetra, seco el tipo. Frases de Kepler, por ejemplo, son: Dios es geometría. Él ya se había dado cuenta que la divinidad se expresa de forma geométrica. Y llegó a entender que Dios es geometría por esencia, porque también es la naturaleza, que de forma ancestral es la diosa, y de forma siempre, en todos los tiempos, estoy hablando cultural. La diosa nunca ha dejado de ser diosa y Dios nunca ha dejado de ser Dios. Sin embargo, hoy se está dando algo paradójico. Las brujas que mataron fueron semillas. Como bien, yo esta frase la he leído y escuchado de brujas. Viva soy. Y esas semillas han dado un fruto, un bosque lleno de frutos, que tiene relación con entender algo que las mujeres están resignificando hoy. Y es que la mujer es una diosa. Y resulta que el hombre a sí mismo no se llama a sí mismo Dios. Sería una locura. ¿Quién se cree ese tipo para decir tal cosa, el anticristo? Resulta que las mujeres son todas diosas. Pero el hombre no es Dios. Es a imagen y semejanza, pero jamás Dios. De ahí hay algo que únicamente tiene relación con los paradigmas. Son palabras, laberintos humanos. Un templo ancestral cumple diversas funciones simultáneamente. No solamente marca una posición astronómica que viene a indicar un calendario con una sincronización galáctica para cada tiempo, es decir, hay un ciclo de tiempo que se va a repetir, vivimos en ciclos, entonces cada 5.125 años aproximadamente se repite un ciclo, cada 2.500 años también, asimismo cada 12.500 años, 13.000 años,
y 26.000 años, que es lo que se conoce por gran ciclo cósmico, gran año platónico, el calendario azteca Tzolk'in, el zodiaco de Dendera, en fin. Y pasa que hay muchas situaciones que ocurrieron en 12.000 años, imagínense, en donde hay templos y símbolos que únicamente tienen relación con indicar algo que va a volver a ocurrir y que es importante prestar atención. Vamos a ir poco a poco, sin embargo hay un personaje galáctico que es importante considerar y que es Ofiuco. Ofiuco, que es Asclepio, que es el Viracocha y Quetzalcóatl. Digo desde el inicio que es delicado este tema porque toca raíces de creencias muy arraigadas que dan forma a una cultura y una tradición. Festividades, todo. O sea, pueblos que viven en torno a festividades que a veces adoran dioses, pero que en definitiva son movimientos estelares o representaciones directas de dioses con una mitología relacionada con que es un dios, pero en definitiva es el sol en un movimiento específico. Los templos indican un calendario que es astronómico, y esa es la función de las pirámides, indicar un movimiento astronómico. Entonces no es que en la forma contemporánea de observar lo antiguo esté correcto el decir que es una pirámide a la cual ellos adoraban como un dios. No, eso no es así en la antigüedad. Hay un planeta, Venus, que se representa por una pirámide, y que justo Venus pasa justo por las puntas de la pirámide. Cuando la punta de la pirámide está indicando Venus en una perspectiva específica, entonces inicia la cosecha. Y la cosecha se celebra, y se celebra a Venus. Venus que no se llama Venus, sino que se llama, por ejemplo, Uñelfe. Entonces hay un tejido ancestral, mitológico, sagrado, que es importante ir separando para poder ir volviendo a armar un puzzle. Hay un puzzle que está mal armado, pero no por mala intención, sino ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. No creo que haya habido una mala intención, no. Creo que todo es perfecto y que vamos en buen camino simplemente a poder entender una unión pacífica en el conocimiento de una vez por todas y entender de que en toda la tierra se ha rezado a lo mismo, se ha adorado a lo mismo y se habla de lo mismo con diferentes nombres, pero al punto donde lo que entendíamos que es Dios es más cercano a lo que Akenatón nos decía, que es el sol, en lo ancestral, en la sabiduría ancestral. E incluso para los mismos cristianos. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the three brightest stars in Orion's belt. These three bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the Three Kings. And the Three Kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the Three Kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun. The Virgin Mary is the constellation Virgo, also known as Virgo the Virgin. Virgo in Latin means virgin. The ancient glyph for Virgo is the altered M. This is why Mary, along with other virgin mothers, such as Adonis's mother Myra or Buddha's mother Maya, begin with an M. Virgo is also referred to as the house of bread, and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat. This house of bread and its symbol of wheat represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to house of bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on Earth. There's another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice.
From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder. And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolize the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22nd, the sun's demise was fully realized, for the sun, having moved south continually for 6 months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs. The sun stops moving south, at least perceivably, for 3 days. And during this 3-day pause, the sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux, constellation. And after this time, on December 25th, the sun moves 1 degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth, and spring. And thus it was said, the sun died on the cross, was dead for 3 days, only to be resurrected or born again. This is why Jesus and numerous other sun gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept. It is the sun's transition period before it shifts its direction back into the northern hemisphere, bringing spring and thus salvation. However, they did not celebrate the resurrection of the sun until the spring equinox, or Easter. This is because at the spring equinox, the sun officially overpowers the evil darkness, as daytime thereafter becomes longer in duration than the night, and the revitalizing conditions of spring emerge. Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the 12 constellations of the zodiac, which Jesus, being the sun, travels about with. In fact, the number 12 is replete throughout the Bible. This text has more to do with astrology than anything else. Coming back to the cross of the zodiac, the figurative life of the sun, this was not just an artistic expression or tool to track the sun's movement. It was also a pagan spiritual symbol, the shorthand of which looked like this. This is not a symbol of Christianity. It is a pagan adaptation of the cross of the zodiac. This is why Jesus in early occult art is always shown with his head on the cross, for Jesus is the sun of God, the light of the world, the risen Savior, who will come again, as it does every morning, the glory of God, who defends against the works of darkness, as he is born again every morning, and can be seen coming in the clouds, up in heaven, with his crown of thorns or sun rays.